Ya, vamos, entonces, repasemos las técnicas de conteo de la siguiente forma, ¿no? Primero en combinaciones. Nos van a ayudar a regular Licenciado, disculpe, creo que Sí, tiene alguien el micrófono abierto, no se escucha bien. por el estímulo de la glucosa. Amilcares, En este caso, por favor. Ay, Fabricio. Ah, no, perdón, licenciado Fabricio. sí, Fabricio Romero o... Sí, a ver, voy a silenciar desde acá. Ya, listo. Bien, entonces voy a sacar este, ¿no? Entonces acá vamos a poner lo que son las combinaciones. ¿Por qué no me raya esto? Sigue activo. Ya. Ahora sí. Las combinaciones. Y lo otro es las permutaciones, ¿no? Entonces aquí venía sin repetición. Y este es con repetición. Listo. A ver, acá, por ejemplo, las combinaciones con repetición son, sin repetición, es esto, así, ¿no? O también n tomados de k. Mientras que las permutaciones eran permutaciones de n tomados de k. Y esto era igual a n sobre n menos k factorial, ¿no? Entonces vamos a ver esta view. Tools, extras, settings, cursor. A ver. Ya, entonces ahora, con repetición, las combinaciones con repetición son n más k menos 1 tomados de k. Y las permutaciones con repetición es n tomado a la k. N elevado a la k. Entonces, con ejemplos se entiende la mayoría. A ver, vamos a ver. Entonces, veamos los ejemplos, miren. Podemos utilizar... ¿Dónde están los...? Acá está. Bien, estamos en el capítulo de probabilidades. Esto ya me ha llevado. ¿Dónde estamos? Bueno, ahorita vamos a hacer el repaso de todo esto, ¿no? Estamos haciendo 2 libros al mismo tiempo. Miren, acá está. ¿Listo? Entonces, las diferentes técnicas de conteo. Eso ustedes tienen que leerlo. El libro empieza con la multiplicación, después habla de lo que es una permutación. Antes de entrar a una permutación, habla de lo que es n factorial. Factorial de 0 es 1, sí, es evidente. Y acá está la formulita, ¿no? Permutaciones de n tomados de r. Yo estoy tomando en vez de r, k. Y acá está la fórmula. Pero la anotación es la misma. Miren acá, por ejemplo, en un club de estudiante compuesto se va a elegir. Veamos. Podemos hacer este que está resuelto. Ya, vamos a hacer este que está resuelto. O pasar con un ratito. A ver, antes, las permutaciones ordenadas en un círculo. Sí, esto hay que tomar nota. ¿Ya? O sea, acá hay unos complementos que hay que poner. Algunos complementos. Complementos. Las combinaciones circulares en este resumen son estas. Miren, las permutaciones de n objetos ordenados en un círculo es n factorial. Ya. Entonces, permutaciones circulares, n tomados de n es n menos 1 factorial.
¿Ya? Entonces, esto quiere decir cómo se disponen en un círculo objetos. Entonces, se saca uno y se pone n-1. Ahorita voy a explicar de qué se trata eso. ¿Qué más? Caramba, ¿no? Aquí está. Las permutaciones distintas. Sí, esto también. ¿Ya? Las permutaciones distintas tienen esa fórmula. El número de permutaciones distintas de n objetos, en el que hay n1 de la clase, n1 son de la clase, en el que n1 son de una clase, n2 de una segunda clase y n sub k de una segunda clase. ¿Listo? Esto también se llama, se escribe así, n tomados de n1, n2, etcétera, n sub k. Dice que esto es igual a n factorial, n1 factorial, n2 factorial, etcétera, n sub k factorial. Vamos. Y aquí hay unos ejemplos que los vamos a ir viendo. Ahí está, justamente, ¿no? Ya habla de las combinaciones múltiples y directamente ejercicios. Ahorita vamos a hacer. Vayamos al otro libro. A ver, un rato voy a preparar del otro libro. Del otro libro está en, miren, en el otro libro está acá. Permutaciones, la página 200. La página 200. Debe ser la 100. Está la página 200. Miren, acá están las permutaciones. ¿Se puede ver? Acá están las permutaciones. Bueno, el libro le llama A, de arreglos, ¿no? De arreglos. Ah, no, arreglos simples. Y las permutaciones están acá. Las formas de permutar n elementos es n factorial. Las permutaciones circulares, miren, permutaciones circulares. n-1 factorial. Vienen las combinaciones, miren, igualito aparece. Ah, bien, estas habían sido permutaciones. Permutaciones. Y estas son las combinaciones. Miren, acá están las combinaciones con repetición. El MITAC habla de combinaciones con repetición y el Walpole no habla de combinaciones con repetición. Miren, acá está. Pero, ¿dónde está la fórmula? Está acá. Parecería que no es lo mismo. Veamos. Es lo mismo. Miren. A ver, voy a hacer lo siguiente. Miren. Lo importante es saber esto de las combinaciones. Entonces, las combinaciones de n tomados de k, generalizaremos. ¿Qué tal? Si yo les pido las combinaciones de a tomados en b, ¿a qué sería igual? Arriba va a factorial, abajo va la diferencia de a menos b factorial por b factorial, ¿no? Bien, esta es la fórmula general de combinaciones, ¿no? Ahora, si les pido a qué es igual las combinaciones de n más k menos 1 tomados de k. ¿De qué va a ser igual? Y esas son las combinaciones con repetición. ¿No? Combinaciones con repetición. Vamos. Es una fracción de qué?
¿En el numerador qué vendría? ¿Me dictan? N más K menos 1, licenciado. Muy bien, n más k menos 1 Factorial. factorial. Y abajo, a menos b, ¿no? En este Sí. caso, a juega este papel y b juega acá, ¿no? Restando, ¿qué sería? Veamos, a ver. Voy a hacer lo siguiente. Va a ser a menos b factorial. En este caso, a es n más k menos 1. Menos b, pero b es el papel de k factorial. Por b factorial, en este caso va a ser k factorial. Entonces, miren, acá hay una simplificación. Este con este muere. ¿Y qué tenemos? Tenemos n más k menos 1 factorial sobre n menos 1 factorial por k factorial, ¿no? Y este debe coincidir con el que está acá. Veamos. Con repetición, el teorema 10 de Mittag. ¿Qué tal? ¿Es lo mismo? Sí, licenciado. No, es lo mismo. Cuidado, nosotros no tenemos que hacer problemas con... No. Entonces acá esto se llama combinaciones con repetición. Lo que yo he llamado en la anterior clase son combinaciones con repetición. Separadito haré, ¿no? Combinaciones con repetición de n tomados de k. ¿Listo? Y las combinaciones sin repetición, es decir, así nomás, esto es lo que conocemos, así, ¿no? Bien. ¿Qué más? A ver. Podemos hacer ejercicio. Haremos directamente los ejercicios. ¿Les parece? Ya. Pero trabajaremos con ejercicios primero suaves y después entramos a difíciles, ¿no? Entonces, vamos a empezar con Walpole. Miren Walpole. A ver, empezaremos con el primero. ¿Qué les parece? Y después vamos a ir complejizando, ¿ya? Ejercicio 221 del Walpole. Vamos. A ver. Entonces, con refrito. Ya. A los participantes de una convención se les ofrecen 6 recorridos, cada uno de 3 días, a sitios de interés. ¿De cuántas maneras se pueden acomodar una persona que vaya a uno de los recorridos planteados por convención? A ver, ¿cómo se hace? ¿Cómo planteamos? De nuevo, a ver, hay que entender el ejercicio primero, de forma clara, ¿no? De forma clara, a ver.
Leeremos de nuevo. ¿Quién quiere leer? Yo, licenciado. Ya, a ver, vamos. A los participantes de una convención se les ofrecen 6 recorridos, cada uno de 3 días, a sitios de interés. ¿De cuántas maneras se puede acomodar una persona para que vaya a uno de los recorridos planeados por la convención? Listo. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Miren, entonces dice 6 recorridos. Entonces, miren, acá va a ver el recorrido 1, el recorrido 1, el recorrido 2, y así sucesivamente hasta el ¿qué recorrido? ¿Dónde está? 6. Hasta el recorrido 6. Hasta el recorrido 6. Del recorrido 6, ahora por cada recorrido, ¿qué va a haber? Cada uno de 3 días. Entonces, miren, este va a tener día 1, este va a tener día 2 y este va a tener día 3. Entonces, cada uno, ¿cuántos va a ser? Por ejemplo, este va a ser el recorrido 1 por el día 1. El recorrido 1, el otro va a ser por el día 2 y así sucesivamente. ¿Cuántos van a ser? ¿Cuántos? ¿De cuántas maneras se puede acomodar una persona para que vaya a uno de los recorridos planeados por la convención? Es una persona de 18 maneras. ¿Ese 18 de dónde sale, pero? De 6 por 3 días. De 6 recorridos por 3 días. Por 3 días. Muy bien, señor. ¿Entienden? La respuesta es 6 por 3. ¿Preguntas? Entonces acá decimos, hay 18 maneras que se pueden acomodar una persona que vaya por los recorridos en esa convención. A ver, vamos. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Serían 108 maneras. ¿Cómo? El anterior ejercicio Sí. son 6 recorridos por tres días. Entonces, los 6 recorridos tendrían que multiplicarse, bueno, los 3 días tendrían que multiplicarse por 6. Sí. Pues recorrido 1 serían 3, ¿verdad? Eso sí sería 18. Del recorrido 2 serían otros 3, serían otros 18. ¿O estoy mal en mi lógica, licenciado? A ver, ¿cuántos recorridos hay? 6. Son 6 recorridos. Estos recorridos tienen a la vez 3 días. 3 días. Entonces puede ser recorrido 1, día 1, o recorrido 2, día Día 1, no sé, no estoy mal. Sí, sí, a ver, el razonamiento es el siguiente, ¿no? Miren. Por el recorrido 1, ¿cuántas formas hay? Hay 3, ¿no? Por el recorrido 1, día 1, recorrido 1, día 2, recorrido 1, día 3. 3 formas. Por el recorrido 2, ¿cuántas formas va a haber? Otras 3 formas. Recorrido 2, día 1, recorrido 2, día 2 y recorrido 2, día 3. Entonces, por el recorrido 2 va a haber 3 formas. Hasta el momento suman 6, ¿no? Porque hay 3 en el recorrido 1, otros 3 en el recorrido 2. Y así sucesivamente. En el recorrido 6 va a haber otras 3 formas. Entonces, hay un total de 6 por 6 el número de recorridos y 3 el número de días. Si quieren acá, todos estos van a ser 18 formas.
Esa es la respuesta. No es 18 por 6, estaríamos contando por demás. ¿No? ¿Está bien? Muy amable, licenciado. Gracias. Sí, he entendido. Ya. A ver, vamos complejizando un poquito más. Vamos a complejizar, a ver. ¿Qué tal este paramédicos? Este urbanista. Vamos a ver. A ver ¿qué tal? Lanzamiento de dados. Lanzamiento de monedas. Cartas, casinos. Capísimos tienen que ser. ¿Ya? Porque es una forma de entrenar a nuestros cerebros un gran método de razonamiento, ¿ya? El razonamiento probabilístico viene de esta forma, es decir, eh, experimento aleatorio y espacio muestral. Acá lo que estamos haciendo es ejercicios de espacio muestral. ¿Cuántos elementos va a tener el espacio muestral? Y esta es una de las formas más destacadas en cuanto a los principios de los algoritmos de inteligencia artificial. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más pensemos probabilísticamente, más vamos a tener chances de tomar decisiones, ¿no? A veces hasta maquiavélico es uno cuando razona probabilísticamente. ¿Por qué? Porque está pensando siempre en los posibles resultados que puede haber. ¿Se ubican? Y si uno razona de esa forma, van a ver que el entendimiento de los modelos que vienen posteriormente, Bayes o la probabilidad condicional, les va a abrir más su forma de razonamiento, ¿ya? La forma de razonamiento. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Ahorita hay que siempre hacer escenarios, ¿no? Los escenarios. Volveremos a la presencialidad. ¿Será la siguiente semana? ¿Será el siguiente mes? ¿Qué pasará con los casos contagios? ¿No? Y si ocurre esto, después irse adelantando qué va a pasar en lo posterior, qué va a pasar con mi presupuesto, qué va a pasar con el transporte, cuándo voy a gastar más, ya no voy a comprar megas. Ese tipo de razonamiento van a ver que es el razonamiento probabilístico, ¿ya? El razonamiento de espacio muestral. Entonces, lo que les digo es, vamos a experimentar, vamos a hacer ejercicios con software. ¿Cómo se puede hacer experimentación numérica de este tipo de ejercicios? Lanzamiento de dados, casinos, cartas, monedas, son básicos para entender este tipo de análisis, ¿ya? Miren, si un experimento consiste en lanzar un dado y después extraer una letra al azar del alfabeto inglés, ¿cuántos puntos habrá en este espacio muestral? Listo. Preguntas. La respuesta es, ¿quién me dice? El alfabeto inglés, ¿cuántas letras tiene? 26. 26. Sí, ¿no? No incluye ¿cuál? La ñ creo que no hay, ¿no? Y la L. Veamos cómo estamos en un contexto, estamos conectados, entonces podemos consultar a San Google, ¿no? ¿Cuántas letras tiene el
alfabeto, miren, acá está. Ahí está. Respuesta. $26, ¿no? Podemos inclusive abecedario inglés, pronunciación y cómo memorizarlo. ¿Cuántas letras tiene abecedario inglés? A ver. Ahí está. Son 26. Como pueden ver, no hay la ñ y tampoco la, ¿cuál? La L, La doble L, ¿no? Ya. la H tampoco. La Che tampoco, ¿no? Ahí está. Pero aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por 3 sería 27. Pero estaría cometiendo el error de contar este W que está en doble casilla. Por lo tanto sería menos 1, ¿no? Sería 26. Ahí está. 26 letras del alfabeto inglés. ¿Listo? Ahora sí, dígame la respuesta a este ejercicio. $156. Muy Sí, bien, pero 156. ¿de qué está haciendo? ¿Qué operación aritmética ha llegado para encontrar? 6 lados del lado por 26 letras. Muy bien, señor. Está bien. Es 6 multiplicado por, ahora alguien dirá, ¿por qué 6? Número de caras del dado, ¿no? ¿Por cuánto? 26 letras. Por 26. Esto va a ser el número de letras del alfabeto inglés, ¿no? Y 6 por 26 sale 156. Entonces, respondemos, ¿cuántos puntos habrá el espacio muestral? La respuesta es 6 puntos muestrales, 156 puntos muestrales. Preguntas. A ver, crearé uno más. ¿Dónde está? Se puede añadir. Esta es mi pizarra, recién estoy aprendiendo. Tools, View. Ya. Voy a hacer uno nuevo, listo. ¿Para qué me voy a complicar? Nuevo. Acá le voy a decir que sea unas 10 páginas, ¿qué les parece? Listo, ok. Ya. Hablaremos ahora del MITAC. Del MITAC. Y así comparamos o Walpole o el MITAC, ¿no? A ver, vamos al MITAC. El MITAC. Ah, tienes respuestas. Veamos. Ya, ¿quién quiere leer? Yo, licenciado. Ya, adelante, Jacqueline. Rico. Supongamos que el Ministerio de Transportes desea construir placas de matrícula de automóviles compuestos de 7 lugares, de los cuales los 2 primeros deben estar ocupados por letras y los otros 5 por números. ¿Cuántas placas diferentes se deben construir si se utilizan todas las letras y números? A ver, acá puede ser. A ver. Dice que la placa es un código de 7 lugares, dice, ¿no? Veamos, a ver, entonces vamos a ilustrar, ¿ya? Lo voy a ilustrar. Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente.
7 lugares, ¿no? Entonces acá vamos a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 lugares, ¿no? Como pueden ver, acá está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué dice? Los dos primeros, estos dos primeros tienen que ser, ¿de qué? Letras. Por letras, esto deben ser letras. Letras, ¿no? Bien. Y los otros 5 por números. Entonces acá vamos a utilizar, vamos a utilizar azulito. Y estos van a ser números. Ya. Las letras, ¿de cuántas formas podemos colocar? Ahora viene la pregunta, ¿cuántas letras hay? ¿Utilizamos el alfabeto inglés o no? Sí, licenciado. Sí, a ver, veamos el alfabeto inglés. Hay que tener cuidado, ¿no? El alfabeto inglés, ¿dónde está? Este es el alfabeto inglés. Este es el La alfabeto diferencia inglés. es 27 es en español. En español es 27, cierto. Hay placas con ñ, porque ñ es la diferencia, ¿no? Ñ es la diferencia. Es decir, aquí aumentamos ñ, entonces se llenaría 27, ¿no? Habría 27. Utilizaremos 27. Ya. Pero ahora acá tenemos letras, miren. Acá tenemos letras. Estas letras, ¿cómo están conformadas las letras? A ver, veamos, con rojito estamos haciendo, ¿no? Con rojito. El conjunto de letras va a ser L1, L2, etcétera, hasta L, ¿cuánto? 27. Es decir, A, B, C, las 27 letras, ¿no? Ahora, estas letras van a ser, ¿interesa el orden? No interesa el orden. Pregunta. Rick, ¿se podría tomar en cuenta que son 5 vocales y 22 consonantes? Sí, Como sí, muy bien. Sí, estas son 5 vocales y 22 consonantes, ¿no? Sí, pero en total son 27. Ahora les pregunto, ¿estas letras hay que conformarlas como permutación o combinación? Listo. A ver, por ejemplo, si yo pongo acá si yo pongo un ejemplo, pongo la letra B y la letra F. ¿Será lo mismo poner FB? Eso les pregunto. ¿Es lo mismo BF que FB? No. No es lo mismo. Ah, son permutaciones. ¿Y se podrá repetir? ¿Se puede repetir? Sí, porque hay placas que pueden decir, por ejemplo, CC, ¿no es CC? Ah, entonces son permutaciones con repetición. Y permutaciones con repetición, ¿qué formulita tiene? ¿Qué fórmula tienen permutaciones con repetición? Permutaciones con repetición. Su fórmula es N a la K. Listo. N es el número de elementos del conjunto del cual estamos sacando y K es de cuánto en cuánto. Díganme, en este caso, las permutaciones de las 27 letras tomadas de a cuánto. De a 2. Muy bien, ¿la respuesta cuál es? $729, licenciado. No, en fórmula. A 27 a la N a cuadrado. Al cuadrado, muy bien, señor.
27 elevado al cuadrado. Entonces va a ser permutaciones con repetición de 27 letras tomadas de 2 en 2. ¿Se ubican? Estoy haciendo la fórmula, en vez de n, es el número de letras, y k, en este caso, es de cuánto en cuánto. Estamos tomando de 2 en 2. ¿Se pueden repetir? Sí. Entonces son permutaciones con repetición. Listo. ¿El otro? Entonces, esta pondremos, ¿no? ¿Dónde está mi mouse? Se pierde. Ya. Las letras ahora, ¿cómo hacemos? Las letras están con coloración. Digo los números. Los números. Sería de la misma manera. ¿Cuántos números hay? 100.000. 10 números, del 1 al 10, 9, licenciado. incluyendo el 0. 9. 10 más el 0. 10. 10 números. Es decir, hay desde el 0, hay desde el 1, 2, etcétera, hasta el 9. Total son 10. Pero estos, ¿se pueden repetir? Sí. Sí, Sí, se pueden. puedes repetirlo. Por tanto, entonces, los números también van a ser permutaciones con repetición. Permutaciones con repetición. ¿De qué? De un conjunto de 10 números tomados de cuánto en cuánto. 5. 5, muy bien. ¿Y esto cuánto es? 10 elevado a la quinta. 10 elevado a 5. Listo. Por tanto, la respuesta, ¿cuál es? 100.000. Bueno, esto va a ser 100.000, ¿no? Pero la respuesta es, ahora, respondan a la pregunta, ¿no? La pregunta que dice. ¿Cuántas placas diferentes se pueden construir si se utilizan todas las letras y números? ¿Cuántas placas? Entonces, respuesta. Las letras se pueden hacer de 27 a la 2 y los números se pueden hacer de 10 a la 5. ¿Se entiende? Es la respuesta. Ahora otra cosa es, bueno, 27 al cuadrado, ¿cuánto es? 27 al cuadrado, ¿cuánto es? 729. 729 por 10 a la 5 es 10. 100.000. Es 100.000, ¿no? 5 ceros, sí, está bien. Y esto va a ser igual a 729, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Es decir, 72.900.000. ¿Preguntas? Así ha respondido el MITAC. A ver, veamos. Cuidado. A ver. Ha utilizado el alfabeto Inglés. inglés. Si ha utilizado el alfabeto inglés, entonces no hay vehículos con letra. ¿Qué letra hay que descartar? ñ. La ñ, listo. Entonces, si no se considera la ñ, la respuesta es esta, ¿no? Ya. Sí, así no me lo dejaremos. ¿Qué tal? ¿Ya? Entonces, hay que poner alfabeto inglés, no se considera la ñ. Creo que no hay placas con ñ, ¿no? No hay placas con... Bueno, en Perú, ¿no? Obviamente. Nosotros igual creo que no hay placas con ñ. ¿Preguntas? A ver, haremos el segundo. ¿Qué tal? Repetir, inciso B. Repetir A bajo el supuesto de que ninguna letra o número puede ser repetido en una placa de licencia simple.
Ah, entonces está fácil, ¿no? Si no se puede repetir, ¿cómo va a ser? Si no se puede repetir, bueno, entonces va a ser permutación, ¿no? Sin repetición. Sin repetir. Listo, entonces acá pondremos con un verdecito. El inciso B va a ser igual a permutaciones de 20, en este caso tomaremos 26, ¿no? Sin la N. 26 tomadas de 2 multiplicado por permutaciones de 10 tomadas de 5. Y ahora si calculan ustedes, ¿cuánto es esto? Esta es la respuesta. Si me ponen así, está bien. Pero si quieren pueden calcular. A ver, permutaciones de 26 tomadas de 2, ¿cómo es cómo se hace? 26 factorial sobre, restamos 24 factorial por 2 factorial. Todo esto multiplicado por 10 factorial sobre 10 menos 5, 5 factorial. No, esto es así nomás, ¿no? Cuidado. ¿Está? ¿Y esto cómo se calcula? Esto es igual a 26 factoriales, 26 por 25 por 24 factorial sobre 24 factorial multiplicado por 10 factorial es 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 sobre 5 factorial. ¿Para qué hago eso? Para eliminar, ¿no? Entonces ustedes hagan el cálculo. 26 por 650. 26 por 25, ¿no? 650 ya, multiplicado por ¿cuánto es? 10 por 9 por 8 por 7 por 6. No, todo el resultado es 650. ¿O no? Del primero es 650. Ya, el segundo, Del segundo es 30.240. 30.240. Y ahora sí la respuesta. $19.656.000. Listo. ¿Está? A ver, veamos. ¿Sale? Ese número, ¿no? Veamos. Sí, está bien, Lick. Ya. Listo. A ver, hagan el 3. Listo. Pues respuesta más, pero obviamente que se usa, ¿no? A ver, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden sentar 3 niños y 3 niñas en una banca? ¿Cómo se hace? A ver. Respuesta.
¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo plantean? Permutaciones, combinaciones, ¿qué son? ¿Qué son? Tres niños y niñas no nos está haciendo ninguna distinción, ¿no? Entonces, si no hace ninguna distinción, ¿qué se hace? Vamos. Combinaciones sin repetición. Combinación, no interesa el orden. Cuidado, miren. A ver, generalmente se simplifica, miren. ¿Qué tal si hacemos una banca de tres niños? Digamos, hay dos niños y una niña. ¿No ves? Dos niños, hombres y una mujer. Miren entonces el H1, el H2 y la M. No es lo mismo que la niña se siente acá, el H1 se sienta acá y el H2 se sienta acá. No es lo mismo, es distinto de que la niña se sienta al centro y H1 acá y H2 acá. Es más, inclusive esto es distinto de que H2 venga acá, la niña al medio y H1. ¿No? Miren a qué distinción este está yendo al otro lado, ¿no? Entonces, si interesa el orden, son que hay que inferir. Si el orden interesa, entonces son permutaciones o combinaciones. Permutaciones, ¿no? En combinaciones no interesa el orden. En permutaciones sí. Ahora permutaciones, pero ahora esto vamos a permutar. ¿De cuántas formas a ver se puede permutar tres niños? Se puede permutar, entonces así es. Sin distinguir sexo, que sea niño o niña. Este va a ser de tres formas, este va a ser de dos y este va a ser de uno. Entonces va a haber 3 por 2 por 1 y esto es igual a 3 factorial. Entonces, generalizando acá va a ser de cuántas maneras diferentes se pueden sentar tres niños y tres niñas. La respuesta va a ser ¿cuántos niños hace? 6. 6. La respuesta es 6 factorial. ¿Se entiende? Va a permutarse, los 6 niños se van a permutar. ¿De cuántas formas? 6 factorial formas de sentarse en la banca. Preguntas. ¿Y cuánto sale 6 factorial? 720. ¿No? Walpole. Vamos al Walpole. A ver. Esta pregunta. A ver. Falso verdadero. A ver, vamos. ¿Quién quiere leer? Yo dice, Adelante. ¿de cuántas formas distintas se puede responder a una prueba de falso verdadero que consta de 9 preguntas? De 9 preguntas. Entonces, miren. Es como preguntas, ¿no? Un examen de falso verdadero. A lo mejor 20. Miren,
La pregunta 1 tiene falso o verdadero. La pregunta 2, falso o verdadero. Y así sucesivamente. 10 preguntas. Falso, verdadero. Entonces acá podemos hacer así. Pregunta 1, ¿de cuántas formas se puede llenar? Un estudiante va a poner falso u otro estudiante verdadero, entonces hay 2 formas. La segunda pregunta, 2 formas, y así sucesivamente en la casilla número 10. Entonces el 2 se va a multiplicar. 9. El 2, ¿cuántas veces se va a multiplicar? No, 2, son 9 preguntas, no son 10 preguntas. Son 9 10. preguntas. Ah, son 9 preguntas, perdón. 9 preguntas. Ah, gracias, gracias. 9. Entonces acá 9. Entonces acá 9 veces. 9 veces. ¿No? Respuesta. 2 elevado a la. Reinaldo Molinedo está con su. Preguntas. Respuesta había sido 2 a la 9. Bien, eso pueden hacer con calculadora después, ¿no? 2 a la 9. Veremos la supercalculadora. ¿Qué tal? A ver, miren. ¿Dónde está esto? En el Scientific. A ver, vamos a ver, en Help. Podemos decirle permutation, ¿no? En inglés, permutaciones. Nada. Combinación, combination debe ser. Ahí está. O no hay, ¿no? Combinación. A ver, probabilidad. Probability. A ver, vamos a ver. Ahí está el coeficiente. Este. Miren. Está dando la... ¿No? Listo. Podemos hacer entonces una función. Pero hagamos praxis. A ver, hagamos praxis. Miren. ¿Dónde hemos usado combinaciones? A ver, veamos. Acá no, ¿no? Acá creo que sí. No, tampoco, ¿no? Tampoco. Hagamos un ejercicio del libro, ¿no? A ver. Vamos a retroceder el libro. Miren. Veremos uno que tenga resolución. Permutaciones. Combinaciones. ¿Dónde están combinaciones? ¿Qué son permutaciones? No hay las combinaciones. Acá están las combinaciones. Ahí está. Combinaciones de 7 tomadas de 4. Miren, 7 factorial. La diferencia, 4 factorial está poniendo primero y después está poniendo la diferencia. 7 menos 4, 3 factorial. 35. A ver, hagamos la prueba. Miren. Entonces, en la supercalculadora, vamos a decirle un blank al centrito. Y miren, este es binomial, el coeficiente binomial. Sí, el coeficiente binomial son combinaciones. Este le decimos OK. ¿Qué pongo? Miren, ¿qué pongo? 7 tomadas de 4. Entonces lo voy a hacer. Miren, 7 tomados de 4.
pinto y le digo compute, evalúe, 35. Veamos. 35. ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, puede calcular combinaciones de 5 tomadas de 2 por 7 tomadas de 3, dice. 350. Mira. Le voy a decir acá al centro. No. Le voy a decir combinaciones, ok. ¿De qué? Miren. De 5 tomadas de 2. 5 tomados de 2. Multiplicado por, no es esto. Combinaciones son estas, ¿no? Combinaciones. ¿El libro qué dice? Este libro dice 7 tomadas de 3. 7 tomadas de 3. Acá pongo 7 tomadas de 3. Entonces pinto y le digo evalúa. Directamente va a evaluar. Miren, 350. La respuesta del libro, 350. ¿Ya? Entonces, el Scientific Workplace maneja combinaciones. Permutaciones hay que investigar, ¿no? ¿Dónde puede estar? ¿Cómo? Porque no hay en permuta, ¿no? No hay permuta. O variation también puede ser. Hay que investigar. Si digamos no llegamos, podemos hacer lo siguiente. Miren el factorial. ¿Dónde está el factorial? Podemos programar. Se puede programar. Entonces hay que buscar el factorial. ¿Dónde puede estar el factorial? ¿Dónde puede estar? Busquen el factorial, el símbolo del factorial. A ver, con el teclado, si no hay con el teclado. A ver, ¿cuánto es 4? Yo con el teclado tengo esto. Ahí está. 4 factorial, miren. 4 factorial, ¿cuánto es? 4 por 3 por 2 por 1. ¿Cuánto es 4 por 3 por 2 por 1? 4 por 3, 12 por 2, 24, ¿no? Está 24. Entonces podemos definir una función. Miren, puedo definir una función f. Acá está. Les voy a explicar. Si no hay, entonces uno programa. ¿Cómo se programa? Bueno, se define una función que sea de permutaciones. Entonces define una función que diga como argumentos n y k. Y a esta función le digo que me haga la fracción, que es la definición de un número, de una permutación. Arriba viene n factorial y abajo viene, entre paréntesis, n menos k factorial. Esta. ¿No? Entonces la fórmula. Entonces en Scientific defino. Miren, con compute defino new. Ya está definido. Una vez que ya está definido, puedo hacer la prueba ahora. A ver, veamos. Veamos, ¿dónde hay permutación? Hemos utilizado nosotros, ¿no? Acá está. Miren, acá está. Miren, 26 tomadas de 2. Permutaciones de 26 tomadas de 2. Me han dicho 650, veamos. 26 tomadas de 2. Entonces le voy a decir F, paréntesis,
n vale 26, coma, y k vale 2. Cierro paréntesis, 26,2. Le digo compute, evalúe. Miren, 650. ¿No? 650. ¿Por qué es lo que está haciendo Scientific? Ha agarrado y está poniendo, en vez de n, está poniendo 26, y en vez de k, está poniendo 2, y está haciendo este cálculo, ¿no? Entonces, esta función, hemos definido manualmente la función que nos da las permutaciones de n tomados de k, ¿no? Entonces, esta es otra forma de cálculo. Así como hay el razonamiento probabilístico, hay también la forma de cómo se hace cálculo computacional moderno, ¿no? Moderno. Este software es más que una calculadora. Y hace un cómputo, ¿no? Es una forma de hacer cálculos más complejos. Y esto, por ejemplo, hace 2 a la 9. Veamos. Hace. Le digo 2. Entonces acá, este superscript a la 9. Pinto, compute, evalúe. 512 había sido. 512. Acá podemos poner 512 formas de resolver el examen de tipo falso verdadero, que tiene 9 preguntas, ¿no? Preguntas. Vamos. Digamos, ¿no? Entonces hay que hacer más training. A ver este. Este es bien facilito. Mire, bien facilito. ¿Cuántas permutaciones distintas se pueden formar con estas letras? Respuesta. Estas letras son permutaciones en las que se repite. ¿Y cuál es la fórmula? Las permutaciones con repetición, ¿cuál es? No. Son arreglos en las que hay repeticiones. Por ejemplo, la R se está repitiendo 2 veces, ¿no? Entonces, este es lo que les comentaba, ¿no? Los complementos. Miren los complementos. ¿Dónde están los complementos? Están acá. Ahí está. ¿No? Miren acá está. Dice que ese tipo de permutaciones es el n factorial en el numerador, va el número de letras que tiene. Y abajo los que se repiten. Por ejemplo, miren, ¿cuántas permutaciones distintas se pueden formar usando las letras de la palabra memer? La palabra memer, doble M, ¿no? ¿Cuántas letras tiene? Tiene 6, 6 factorial. La letra M se ha repetido 3 veces. Entonces acá ponemos 3 factorial. La letra E se ha repetido 2 veces. Entonces 2 factorial. Y ponemos 1 factorial por la letra R. Hacemos el cálculo y sale esto 60. A ver, ahora resuelvan. Una vez entendido esto, ustedes hagan el inciso A, inciso B, inciso C. A ver, vamos, trabajen. Y voy a preguntar después cómo se resuelve. ¿Tienen material? ¿Tienen los 2 PDFs? Etcétera, etcétera. Vamos, 5 minutos. ¿Listo? Y después voy a anotar participación en clases de los estudiantes que resuelvan este ejercicio. Sugerencia, vean esto. ¿No? 5 minutos, nos vemos.
Vamos, ¿quién quiere resolver el inciso A? Yo. Licenciado, Licenciado. Ya, adelante. licenciado, Ya, adelante, primero las damas. Inciso A. eh, ¿Cómo hay? he contado, ¿no? O sea, A igual a 1, R igual a 2, E igual a 1, G igual a 1, L igual a 1, O igual a 1. El total, 7, que sería N igual a 7. Ya, entonces lo he puesto como numerador, ¿no? 7 Sí. factorial arriba. Factorial, sí. ¿Y abajo? Y abajo sería 1 factorial por Ya. 2 factorial, Eso. por 1 factorial, por 1 factorial, por 1 factorial, por 1 factorial. Muy bien. ¿Y eso cuánto le ha salido? 1 factorial es 1, ¿no? Entonces el denominador es 2 factorial es 2. 2 por 1 es 2. El denominador es 2, ¿no? Al final la operación es 2. Arriba es la clave. 7 factorial es 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2. Este con este se va y la respuesta, ¿cuánto le ha salido? 2520. Muy bien. 2520. Ahora haré la prueba. Miren, con la supercalculadora vamos a hacer. Tienen que irse acostumbrado a manejar el Scientific Workplace. Arriba pongo 7 factorial y abajo pongo 2 factorial nomás. ¿Por qué? Porque me olvido del resto porque el otro es 1, ¿no? Entonces al final la operación es 7 factorial sobre 2 factorial. Le digo compute, evalúe. Muy bien, 2520. ¿No? 2520. Me Nombre, anota, ¿verdad? nombre, Jacqueline. Jacqueline Torrico. Ya. Vamos, inciso B. ¿Quién quiere Yo, hacer? licenciado, por favor. Adelante. Yo, licenciado. La palabra consta de 11 letras. Ya, entonces arriba sería 11 factorial. Ya. Ahora abajo hay 3 letras repetidas y una que es una sola letra. Entonces, M sería, perdón, primero empezamos por las que son 4 repetidas, es I, hay 4, entonces 4 factorial. Ya. Por 4 factorial, que son las S, Muy por bien. 2 factorial, que son las T, y por Ya. 1 factorial, que es la M. Ya, este no anotamos, ¿no? ¿Cuánto te No, salió? porque es una. 34.650. 34.650. A ver, veamos. Con la supercalculadora. Es 11 arriba y abajo 4 factorial por 4 factorial por 2 factorial. Miren. Me voy a la calculadora. Le digo fracción. 11 factorial. Y abajo. ¿Me dictas? 4 es 4 factorial, ¿no? 4 factorial. 4 factorial. 4 factorial. Por 4 factorial. Por 2 factorial. Y por 2 factorial. Miren, entonces le digo compute. Ahí está, 34.650. Muy bien. 34.650. Y el inciso C, nombre. Reinaldo Moliner. Alejandro Moliner. Ya. Licenciado, el inciso C. Ya. ¿Me dicta? ¿Cómo? Igual tiene 11 letras. La Ya. palabra está tiene 2 S, 2 As, 2 Is y 2 Ts. He contado, como se decía, el 1 va a seguir siendo 1. Entonces, 11 factorial en el numerador y abajo son 4 veces 2 factorial. 4 veces 2 factorial en la Sí. multiplicación, ¿qué sería? 2 factorial. He simplificado 2 factorial de 11 y solo me ha quedado
3, pero 2 por 1 son 2, entonces me quedaría en el denominador 8. Ah, ya, pero simplificando sería, si tienes 2 Sí, factorial multiplicado simplificando 4 veces. solamente sería 3 veces 2 factorial en el denominador. Ah, ya. Pero miren, Simplificando con el ¿cuánto le 9. sale? A ver, ¿cuánto le sale? Me sale 19. Ay, perdón, licenciado, me he equivocado. 4.989.600. 4.900.000. 89.600. Ya. 4.989.666. 600 nomás. A 600. Ya. A ver, miren, entonces dice que es la E, se repite una vez, la S 2 veces, la T otras 2 veces, la A 2 veces y la I 2 veces, ¿no? Sí, está bien, 2 factorial, miren, 11 factorial arriba y 2 factorial elevado al cuadrado. Eso voy a tener cuidado. Licenciado, a mí me salen 2 millones. Licenciado, me equivoqué en el resultado. He calculado mal. Me Ah, sale ya. 2.494.800. Ya, a ver, veamos. Ya, está Sí, bien. he equivocado con un Miren, número. miren cómo voy a calcular. 2 factorial, paréntesis, y lo voy a elevar. Para elevar a la cuarta, utilizo este superscript y pongo 4. Entonces, esta es la respuesta. Miren, la respuesta es 2 millones. ¿Esto sale? Sí, 2 millones. 409. Sí, licenciado. Sí, Listo. licenciado, eso sale. Sí, licenciado. La primera respuesta estaba mal. Ya, vamos, nombre. Vanessa Silva. Vanessa. Silvia Vanessa Silva. Y ya, sí, tengo acá Silva Vanessa está. Ya, Sí. ya lo he anotado. Para la siguiente clase, vamos, desafío va a ser, ¿no? Combinaremos, a ver. Van a notar que el MITAC es un libro nomás, ¿no? Tiene sus dificultades. A ver, entonces vamos a hacer, ¿qué tal si hacen el 9? Ya hemos hecho, sí, el 9, ¿ya? Para la siguiente clase, sí, 9. Y del MITAC, digo del Walpole, el Walpole Bears. ¿Qué tal si hacen también el 236? 236 de Walpole Bears y del MITAC el 9. ¿Ya? El 9. Y lo resolvemos en la siguiente clase. Pero vayan haciendo entrenamiento. No se conformen con estos ejercicios, son referenciales. Pueden resolver el resto, ¿no? Para hacer entrenamiento, aprendizaje de probabilidades. Y después van a ver que vamos a usar con más frecuencia el científico, entonces tienen que estar instalando el científico, ¿no? No les he pasado el instalador para que se lo guarden, tienen que practicar, ¿ya? Listo, nos vemos el viernes, ¿no? En nuestro horario de clases. Está bien. Hasta Hasta luego, luego. Está bien, licenciado. licenciado. Hasta la próxima viernes. Hasta el próximo viernes. Hasta luego. Ya, hasta luego, licenciado. Hola, Brick. Ya. Hasta luego.